Familia de reacciones, bienvenidos al episodio número 8 titulado La fe de esta temporada donde hablamos de crecer en nuestra relación con Dios. Te invitamos a que todos los lunes en punto de las 7 p.m. estés con nosotros en las plataformas digitales de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas y por supuesto en la página de nuestra Unión Mexicana de Chiapas. Como es habitual, invitarte a memorizar el pasaje que viene en cada episodio. Hoy la cita bíblica está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Te invitamos a que puedas compartir este pasaje de memoria en tu grupo pequeño. Hoy está con nosotros un invitado especial, el pastor Adriel Guzmán, ya es de casa, así que le damos la bienvenida, pastor. Muchas gracias. Nuevamente un saludo a todos. Claro que sí, pastor, tenemos una pregunta especial para reflexionar hoy. Quisieras recordarla. Claro que sí. ¿En qué momento se acaba la lógica y es necesario entonces ejercer la fe? Te invitamos a que ahí en la caja de comentarios tú nos compartas tu respuesta y comparte con tus amigos. Claro que sí, también tenemos una propuesta de estructura para este episodio que está basada en tres ideas. La primera es una señal La segunda es como una semilla de mostaza. y la última, la fe de Jesús. Así que les invitamos a que estén atentos, no se despeguen, estamos iniciando. Esto es... Reacciones. Alguien dijo alguna vez que la fe es como el Wi-Fi, que es invisible, pero tiene el poder de conectarte con muchas cosas. Cuando hablamos de la fe, que es el tema en el que en este episodio vamos a reflexionar, es importante definir qué es la fe como un don de Dios, lo que es posible gracias a la fe y sobre todo el punto humano cuando también tenemos dudas o esa incredulidad en la que nosotros tenemos que superar para llegar a tener una fe sólida. Pastor Adriel, durante este episodio estamos hablando de un tema que tiene que ver con la fe, una palabra pequeña de dos letras, pero con un significado profundo. La primera idea que vamos a analizar tiene que ver con una pregunta que de algún modo puede ser la interrogante que muchos en algún momento nos hacemos o esperamos. ¿Una señal? Normalmente, para nosotros llegar a creer, tenemos que comprobar las cosas. Hablamos de que la fe, en una comprensión humana, el texto bíblico dice que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Pastor Adriel. Bien, es interesante que hablar de la fe es entender, ¿verdad?, la forma en que percibimos a Dios. Ujú. En realidad no es a través de los ojos, porque de eso es de lo que está hablando el pasaje que ha sido de introducción y base de este estudio. Más bien está hablando, ¿verdad?, de la percepción espiritual con los ojos de Exactamente. la fe. Ujú. Y en todo caso, a mí me gusta contemplar, ¿verdad?, este concepto de la fe como si fuera, a manera de ilustración, como si fuera un músculo espiritual, ¿verdad? Tenemos en el cuerpo muchos músculos y todos ellos son muy importantes y ejercen diferentes funciones. Pero en el caso de la fe, este músculo espiritual es el que verdaderamente demuestra nuestra conexión que existe con quién, con Con Dios. Dios. En todo caso, entonces, sin fe no hay relación con Dios, sin fe no hay forma tampoco de oír la voz de Dios y mucho menos hay forma de generar confianza en Dios. Ahora, cuando entramos a la definición de esta palabra, la palabra fe, que en griego es pistis, Ujú. encontramos que esta se define de varias formas. Es confianza, es fidelidad, también es convicción, es garantía y es también aferrarse a algo o a alguien confiable. En Ujú. todo caso, ¿verdad? Cuando yo contemplo de pronto escenarios de nado, cuando el cuerpo peligra, siente el ser humano que peligra, busca de quién qué, de Aferrarse. quién aferrarse. Ujú. Y en todo caso, muchas veces alguien que se tira al agua para tratar de ayudar, el que se está ahogando rápido intenta, ¿verdad? De Sujetarse todas de las esa formas persona. aferrarse a él para salvar su vida.
Eso me lleva entonces a mí a entender que es necesario en nuestra vida ejercer la fe. Sin duda alguna, Pastor Adriel, esta palabra pequeña de dos letras tiene un significado muy profundo. Sí, claro Hablamos que sí. de certeza y convicción. Certeza y convicción. Sin embargo, cuando vemos en la historia bíblica, observamos escenas muy bonitas que nos pueden llevar a tener el sentido de esta interrogante, una señal. Por ejemplo, hablamos de historias como cuando el mar rojo se abrió y el pueblo pasó. Hablamos de que el maná cayó sobre la tierra, a Jesús curando a ciegos. Hablamos de tantas cosas que la Biblia demuestra, pero también el lado de incredulidad de las personas. Esto nos lleva a que muchas veces la gente necesita como que una señal para poder creer y se ha vuelto parte de la humanidad. Es decir, te creo, pero demuéstrame con algo. O a veces a nosotros, por ejemplo, en una escena muy sencilla, tú le dices a tu hijo, te voy a dar algo, pero el hijo, a ver, muéstramelo para ver si lo tienes, si no, pues no te cree, ¿no? Sí. Normalmente como que nos acostumbramos a esperar una señal para poder creer, pero si no hay milagro. Si no hay milagro, uno dice, pues hasta no ver, no creer. Ahora, lo interesante es que la Biblia nos dice, pastor, en Romanos 12:3, bueno, voy a parafrasear para Ujú, no ir directo, si usted puede ahí con su Biblia corroborar la idea. Este texto nos enseña a nosotros que Dios le ha dado a cada uno una medida de fe. ujú. Es decir, no hay ni una criatura en esta tierra, ni un ser humano en esta tierra que no tenga la capacidad de conocer y experimentar la fe, de recibir fe, de tener fe o de desarrollar fe. Por lo tanto, considerando entonces la profundidad de este concepto, de esta idea, es por esa razón que Pablo en Efesios 2 y aún en Romanos 10 nos enseña a nosotros que esta fe es un regalo celestial, es un don de Dios. No es algo que producimos de la noche a la mañana, sino es algo que está en nosotros y que se requiere ejercitar, como ya hice mención hace un momento, sobre los músculos. Necesitamos nosotros ejercitar la fe. ¿Y cómo se logra esto? La Biblia nos dice a través de el oír Su la palabra. palabra de Ujú, Dios. Esto tiene que ver entonces con la comunión con la palabra, algo que ya estudiamos hace unas lecciones pasadas. ujú. Entonces, a la conclusión que debemos llegar nosotros es que creer en Dios es el principio de la verdadera fe. Por lo consiguiente, el desarrollar la fe y hacerla crecer depende de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, es requerido, es necesario que los que se acercan a Cristo, tú, querido amigo, que te acercas a Cristo, no solo creas en Él, desarrolles esa fe, sino que esa fe vaya siendo más fuerte cada día. Hay algo, Entonces, ajá, pastor. entramos a los Ujú, milagros. sí, justamente esta parte quería, perdón que te interrumpa, resaltar. El hecho de que cada generación, indiscutiblemente, aunque tengamos claro, aunque la Biblia nos hable, cada generación de alguna manera pide una señal. Y yo considero aquí algo muy relevante porque en el tiempo bíblico, la gente que conocía del pueblo de Israel, cuando hablaban del Dios de Israel, Habla de sus milagros. hablaba de su poder. O sea, la Ajá. gente tenía un reconocimiento especial del Dios de Israel. Porque no era un Dios como los dioses comunes. Ellos conocían las obras del Dios de Israel. De hecho, es el Dios conocido por sus obras, ¿no? En Exactamente. el Antiguo Testamento. Y eso mismo nos lleva a que había una acción generacional que tenía que suceder, recordar lo que había en el pasado, porque de alguna manera podríamos decir, bueno, el pueblo de Israel tal vez no tenía todo lo que tenemos nosotros, Es la correcto. Biblia. Ellos tenían parte pero tenían el contexto de lo que había sucedido en el pasado. Justamente en el peregrinaje a la tierra prometida, Es ellos correcto. debían Sí, sí, recordar sí. lo que habían vivido. Es decir, cada generación ha tenido la oportunidad de ver esas señales y quizás nosotros hoy día, porque la pregunta puede ser también, ¿una señal? Tal vez alguno está esperando algo portentoso, un milagro Para extraordinario poder creer. para poder creer, pero no significa que Dios no esté ahí. Ahora, en el tiempo de Jesús, Jesús había venido a redimir a la humanidad, pero los fariseos habían personas que no creían en Jesús. Ujú. Esperaban otra cosa, esperaban a un líder que causara una revolución diferente a la que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba con los pecadores. Sin embargo, probablemente mientras nosotros estemos en búsqueda de una señal, lo más probable es que necesitemos, pastor, una renovación
espiritual en nuestra vida. Es correcto. Entonces es necesario que nosotros, además de buscar un milagro, ver evidencias de que es Dios real en nuestra vida, necesitamos de forma personal buscarle a Él, Amén. acercarnos a Él. Ahora vamos a entrar en un tema interesante. Tú nos dijiste hace un ratito que todos en algún momento recibimos una medida de fe. Ahora, en el contexto de la guía de estudio, vamos a ir a la idea número 2 como una semilla de mostaza. Y yo creo que quienes no hemos sembrado mostaza o no la conocemos, ¿verdad? Este, comprendemos, número uno, el tamaño de ello. Ahora, algo muy importante que tenemos que saber, estamos mencionando que la fe es algo espiritual, Ujú. ya lo dijiste hace unos instantes. Eso significa que si Dios es espiritual, Él puede ver nuestra fe. Él contempla lo profundo que hay en nuestro corazón, ¿no? Lo más profundo. Ujú, Ah, ¿Por qué? Vemos ahora en el espacio de, de estos dos enlaces, ¿no? De en medio ya de nuestra guía de estudio, de lo que se está estudiando martes y miércoles, lo siguiente, ¿no? Se nos presentan algunos relatos, ¿no? Por ejemplo, los discípulos, Marcos capítulo 4, verso 40. ujú. Jesús los mira y les dice, ¿verdad? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tenéis fe, no? Ustedes tienen miedo en lugar de Ujú. fe. Y cabe mencionar que lo que había ocurrido realmente era sorprendente, Sí, algo sí, sin duda. sobrenatural. Jesús había calmado la tempestad. Ujú. Ahora, esto nos revela que Jesús mira no solo los rostros de aquellos, sino lo profundo que Lo hay en el interno, ¿no? corazón, lo que es Exactamente. interno. Y ellos ven a Jesús, pero no lo miran como el Jesús que siempre habían conocido, sino ahora se sorprenden porque tiene poder sobre la naturaleza, ¿no? De calmar la tempestad. Jesús entonces les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? Aquí se ve que Jesús contempla no solo lo de afuera, sino también lo interior. Exactamente. Luego vemos a la mujer cananea, ¿no? En Mateo 15, verso 27 al 28. Ella demuestra fe, cosa que nunca se había visto de entre personas extranjeras no nacidas dentro Por del su pueblo de origen, ¿no? Israel, claro, por su origen, en este caso pagano o gentil. Ujú. Y Jesús, ¿verdad? Señala de esta mujer que es una mujer que tiene, pues tiene fe y que debido a esto, al ser grande su fe, entonces le dice, hágase lo que tú deseas, que era la sanidad para su hija, ¿no? En todo caso, Jesús contempla nuevamente más allá del exterior y las barreras que existían, ¿verdad? En este caso, hablando espiritualmente, una que no nació dentro de la familia de Abraham y los que sí nacieron dentro de ella, y les dice, ella también es capaz de tener ¿qué? Tener Tener fe. fe, Así que exactamente. sea hecho el milagro que tú deseas. Luego vamos al centurión, otro Sí, personaje sí, sí. también extranjero en Lucas 7, versos 6 al 9. Este Misma también experiencia. viene a Jesús buscando sanidad por un siervo y entonces él le dice, mira Señor, yo quiero que tú lo sanes. Jesús dice, vamos a tu casa. No Señor, no vayamos hasta allá. Mira, yo soy alguien que tiene poder sobre hombres, ¿no? Yo les digo, ve a este y este va y viene. Mira, si tú dices la palabra, créeme, esto ocurrirá. Entonces, tú solo dilo, Señor, y el milagro ocurrirá. Y también se señala de él, ¿verdad? Que no había visto en Israel una fe tan grande como la de este hombre. Y en Exacto. corazón de quién se manifiesta esta fe, de otro pagano, en este caso, alguien que tenía sometido al pueblo, representando, ¿verdad?, al gobierno romano, y en él se ejerce fe. Y bueno, vamos a finalizar, ¿no? Con esta parte, viendo ahora sí a los que creyeron, pero no creyeron. Es Ujú. decir, viendo las evidencias, según dice Juan 2, versículo 23 al 25, No ¿verdad? Se creyeron. habla acerca de que muchos que creyeron, vieron los milagros, pero al final, pareciera ser que verdaderamente no creyeron. Ujú. Eso nos lleva a nosotros a entender que no importa nuestra condición o cuán distantes nos consideremos de Dios, tenemos la oportunidad, en nosotros está, ¿verdad? El ejercer fe, pero que esa fe esté centrada en Cristo Jesús, como estos, tanto del pueblo como discípulos, como personas extranjeras o paganas, que desarrollaron hasta cierto punto una fe que Ujú. les permitió ver Verlo. milagros, Exactamente. perdón. Pero recordemos que aquí también se hace contraste entre la fe
grande y la fe pequeña, ¿no? Ujú. Lo que dijimos hace un momento que tiene que ver con el granito De de mostaza. mostaza. Ujú. Aquí viene algo muy interesante. Jesús, ¿verdad? Intercambia ideas respecto a lo que es la fe. En todo caso, cuando contemplamos por primera vez el concepto de fe, Jesús habla de la fe, ilustrando con la semilla de mostaza su reino. Como de Ujú. algo tan pequeño puede salir algo grande. Primero, el énfasis que le dio, según en el libro de Mateo, fue acerca de lo que es el reino. ¿Cómo crece su reino? De una pequeña semillita a algo grande. Pero luego lo aplicó a lo que es vivir en la fe Ujú. y participar en la fe de los grandes milagros, de las grandes cosas que Dios quiere hacer, ¿no? Entonces Jesús dice en Mateo 17, verso 20, ¿verdad? Si tenéis fe, ¿cómo qué? Como un grano de Como un mostaza. grano de mostaza, entonces, ¿qué van a hacer? Grandes cosas. Ahora, aquí si nos vamos con claridad, ¿no? A este escenario, descubrimos que Jesús está diciendo, ¿verdad? Que la semilla ilustra algo pequeño, pero que puede ser grande. Sí, puede crecer. ¿Sí? La semilla de mostaza. Primero es pequeña, pero cuando crece se convierte en un ¿qué? En un gran Wow. árbol. Eso dice el capítulo 13 de Mateo, verso 32, ¿no? Se convierte en un gran árbol que le da bendición y beneficios a otros. Ahora, aquí yo quiero llegar a un punto especial, una pregunta, porque eso me la hice, ¿no? Y la quiero compartir contigo, pastor. ¿Qué es la mostaza en la Biblia? Ya dijimos, es el símbolo del reino de Ujú. Dios, pero también es el símbolo o la forma de ilustrar lo que representa la fe, que Ujú. puede ser algo pequeño que nace en el corazón del hombre y se va haciendo muy, muy grande. Exacto. Va creciendo. Grande, ajá, se vuelve algo grande. Eso tiene potencial, pues en nosotros la fe tiene potencial de crecer, pero también depende de De nosotros nosotros. mismos. Ujú. Y aquí viene lo más interesante, ¿no? La semilla de mostaza era una de las más pequeñas semillas que un campesino, por más pobre o humilde que fuera, podía comprar y Su poder sembrar. adquisitivo no daba Sí, para si no más. daba para más, podía comprar eso y sembrar para beneficio suyo, ¿no? Y lo impresionante es que habían muchos campesinos que entendían eso, ¿no? Lo cual significa que aún entre los más pequeños, no solo Dios llama a los grandes, sino Sí, sí, también sí. llama a los más pequeños a ejercer un estilo de vida de fe. Entonces, me gustaría no entender aquí que Dios lo que está haciendo es un llamado a nuestra vida, a acercarnos a Él. Eso es lo que quiero compartir. Es interesante, pastor, porque si te das cuenta desde la perspectiva número uno de que Jesús, Dios ve nuestra fe. Él conoce lo que hay en nosotros y veíamos justamente este efecto de cómo nosotros vivimos nuestra fe. Ahora, en el grano de mostaza que tú nos presentas hay una lección muy importante. Algo que tú ya habías mencionado es que todos recibimos una medida de fe. Una medida de fe. Y muy probablemente en el ejemplo de la mostaza comprendamos lo diminuto que en algún punto puede ser. Ahora, mencionaste dentro del contexto del significado de la palabra pistis, que tiene que ver con la fe, la confianza. Y dentro de las relaciones, porque nuestra temporada tiene que ver con conocer a Dios, con nuestra relación con Dios, Crecer. Ujú. crece. Es decir, y la confianza no se da de la noche a la mañana en una relación. No, no, La no. confianza es algo que se va cultivando. El que tú, aunque sí, ciertamente mencionaste el ejemplo de alguien que se está ahogando, pero a veces, por ejemplo, le decimos a los niños, no confíes en cualquiera, ¿no? Ok. Entonces, aunque sí es esa confianza, pero también va creciendo. Es decir, la fe, aunque hablamos de algo espiritual, porque es importante que comprendamos ese contexto, sigue siendo algo espiritual, pero es algo que va a crecer. Y en el efecto de la semilla de mostaza, la fe es algo que justamente comienza muy pequeño, pero puede llegar a crecer de una manera muy grande. Ahora, el efecto de la fe, Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Es un Ahora, don de Dios. el efecto de la fe no es el mismo en la vida mía
ni en la vida tuya, ni en la vida de todos los que nos están viendo. Por esa razón, la fe es algo personal que desarrollamos y quien surge un efecto en esto es la palabra de Dios. Hay una cita que en su momento vamos a resaltar, es que la fe viene por oír y oír la La palabra palabra de de Dios. Dios. Eso significa que nuestra fe puede crecer, es decir, que hablando en términos objetivos, de acuerdo al significado bíblico, nuestra certeza, nuestra convicción en Dios, aunque comienza pequeña, puede llegar a crecer y causar algo trascendental en nuestra vida. Y fíjate, pastor, que a como podemos percibirlo también, la fe entonces tiene el papel de llevarnos a la salvación. Amén. Pero la salvación no va sola, va tomada de la gracia, ¿no? Y la gracia nos lleva entonces a nosotros a comprender la función de la ley, porque en todo caso nos da un pincelazo la guía de estudio para entender que es cierto, debemos vivir obedeciendo la palabra, obedeciendo la ley de Dios, pero ese no es el todo. La fe nos lleva a un nivel mayor Amén. y quien experimenta entonces la fe puede conducir de acuerdo a la voluntad de Dios su vida y entonces conocer lo que es la verdadera salvación y libertad Amén. en Cristo. Estamos llegando, pastor, al cierre de esta segunda idea y quiero cerrar para poder introducir a lo que es la pregunta, porque esto nos va a llevar a esta parte. La fe consiste en creer, dice la guía de estudio, y confiar en Dios, no solo en los buenos momentos. Hace unos instantes decíamos que la fe en el efecto circunstancial no aplica de la misma manera para todos, sino también en la oscuridad o en la tormenta o incluso cuando no entendemos del todo lo que ocurre en nuestra vida. Hay muchas cosas que no podemos comprender. El caso de los discípulos había calmado la tempestad y ¿qué? ¿En qué momento pasó? No había lógica. Justamente vamos a la pregunta de este episodio que nos lleva a esa reflexión. Ok, aquí entramos a la pregunta que les recordamos, dice así. ¿En qué momento se acaba la lógica y es necesario ejercer nuestra fe? Adelante, pastor. Ok, me da el permiso para poder comenzar. Yo quiero compartir hoy el emoji de una llama, un fuego que se mantiene, permanece. ¿Por qué? Porque es cierto, hay un punto determinado en nuestra vida en donde hay cosas que ocurren que no nos parecen lógicas, no las podemos entender, tanto por asunto de milagros como de cosas que ocurren y no esperábamos que ocurrieran así, a veces son dolorosas, son tristes, son difíciles, pero ocurrieron en nuestra vida. Y eso nos lleva a nosotros a entender que la fe no depende de las circunstancias, de la lógica, de lo entendible, de lo razonable, sino depende de que nunca dudemos de Dios, que permanezca activo como fuego abrasador, ¿verdad? Incandescente nuestra fe. Y por Amén. sobre todas las cosas, nosotros no nos alejemos de Dios, le sigamos buscando. Qué bonita reflexión, pastor Yair. Yo quiero usar en mi emoji, es una persona que está como que la señal de estar atento, de escuchar, porque ¿en qué momento se acaba la lógica? Cuando yo dejo de confiar en lo que es humanamente posible y entro al terreno justamente de lo que parece imposible. A mí me tocó una experiencia personal un poco complicada. Estaba dando una semana de gratitud en una ciudad y yo viajo un viernes y una hora mientras recojo a mis niños llega la noticia de que mi papá acababa de fallecer. No estaba enfermo, no tenía nada, simplemente un paro cardíaco, detuvo su corazón y falleció. Y a veces en esos momentos la lógica te Difícil, lleva a decirte, sí, o difícil, sea, difícil. eh, no hay lógica, no hay Ujú. sentido común. No, Por no eso hay. dice la pregunta, ¿en qué momento se acaba la lógica? Cuando ni las explicaciones humanas, ni la descripción que tú puedas buscar médicamente te van a dar la O lo que respuesta. te puedan decir. Exactamente lo que te puedan decir. Es necesario ejercer la fe. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, y yo por eso usé este emoji, comienzas a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Es decir,
ya no confías en lo que tú crees, ya no confías en tus fuerzas, confías en lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque si nos basamos en la lógica, hay muchas personas que en la condición en la que se encuentran pueden llegar a cuestionar a Dios y creer que Dios no está siendo bueno con ellos porque les están tocando circunstancias difíciles. Tú nos mencionaste, la fe no es circunstancial, no depende de las Es circunstancias. correcto. Y esto es muy importante porque si nos vamos a la lógica, hay muchas personas que van a encontrar cuestionamientos. La fe no tiene nada que ver con la lógica ni siquiera. ¿Por qué? Porque la fe es esa certeza, es esa convicción de que Dios estará con nosotros, aunque no lo podamos ver ni comprender. Así que, pastor, ojalá que usted también pueda poner, querido amigo que nos está viendo, su comentario y compartir. Estamos llegando a la recta final, pastor Yair, a una de las expresiones más lindas que creo que hay en este episodio, la fe de Jesús. La fe de Jesús. Bueno, hablando acerca de la fe de Jesús, no. Aquí se nos invita a nosotros a analizar el capítulo 11 del libro de Ujú. Hebreos, en El donde, capítulo de la fe. en donde encontramos una lista de hombres, aún damas, Sí, de sí. fe que pasaron por diversas circunstancias, fueron probados, fueron también sometidos a fuego, no solo probados, sino sintieron el fuego abrasador, ellos Sí. sintieron fuego, más que a nosotros lo vemos como una prueba, ¿no? Pero ellos lo vieron como un fuego Sí, abrasador, fue su experiencia destructivo de para vida. ellos. Y creo que aquí queda más claro lo Exacto. circunstancial. Exacto. Vienen las circunstancias a su vida. Vemos, ¿verdad? Por ejemplo, a un Abel que decide honrar a Dios, ¿verdad? Con su fe, ofreciéndole a él un perfecto y recto sacrificio. Ujú. Vemos a un Enoc, ¿verdad? Que es Sí, sí, sí. obediente y actúa, ¿verdad? Aunque no ve las cosas que ocurren en su entorno, pero decide ser fiel a Dios y apartarse del mundo y consagrarse a Dios. Dios le llama a él amigo, y Ujú. cuando le llama amigo, entonces también lo invita a heredar el reino de los cielos. Lo lleva con él. Vemos a un Abraham que se le pide, sal de tu tierra y de tu parentela Dejó y vete todo. a la casa de tu padre. Y salió sin Sí. saber a dónde iba. Un hombre de fe ejerció fe. Vemos a Sara, vemos a Isaac, que ellos comparten esa misma experiencia con Abraham, Sí, sí, ¿no? sí. Vemos a Jacob, ¿verdad? Que antes de que pudiera llamarse Israel, fue colocado un nombre pues un poquito complicado en su entendimiento, porque significa usurpador, Ujú. alguien que engaña, algo mentiroso, pero Dios lo redime y aún así él persevera, sabiendo que no merece nada, persevera en la fe. Eso es de lo que habla el versículo 21 acerca de él en cuanto a la fe. Vemos a José, ¿verdad? Totalmente. Un joven probado y Sí. muy probado, tanto así que fue calificado de tal manera que pudo llegar a sentarse a un lado de Faraón, Sí, sí, convertirse sí. en uno de los grandes en su reino. Vemos a un Moisés que primero nació bajo complicaciones, ¿verdad? Y fue preservada su vida, luego llevada al palacio y después llevado al desierto. Bueno, una Rechazó vida todo. de muchas dificultades, Sí, sí. pero entendió su propósito en este mundo y renunció a todo por fe. Y entonces se convirtió en aquel que escogió Dios para guiar a su pueblo, ¿no? Vemos a los padres de Moisés, Amrán y Jocabed también, ellos creyeron en las promesas de Dios, Amén. perseveraron en la fe de esto que era anunciar un libertador y creyeron que él podría ser su hijo, ¿no? Tuvieron fe, fueron valientes. Y vemos a un pueblo de Israel, ¿verdad? Que avanza hacia la tierra prometida, tiene sus altos, tiene sus bajos, ¿verdad? Contemplan cómo cruzan el Mar Rojo y entonces descubren que Dios verdaderamente está con ellos. Amén. A Rahab, a Barak, bueno, hay una lista Sí, interminable que no vamos a ejemplos de la concluir, fe. son ejemplos de la fe, pero al final de todo esto, lo que nos enseña entonces, ¿verdad? Este pasaje es que si ellos pudieron desarrollar una fe capaz de convertir sus tristezas, sus flaquezas, sus debilidades, aun cuando parecía haber derrota, en victoria. Dios lo convirtió todo esto Sí. en grandeza, entonces nosotros podemos ejercer una fe capaz como Amén. la de ellos. La fe dice que es el resultado de escuchar a Dios hablándonos por medio de su palabra. Y todos estos personajes que nos has mencionado son historias que trascienden y que nos muestran
que las circunstancias no determinan si podemos o no confiar en Dios. Si confiamos en Dios, a pesar de las circunstancias, Él nos va a bendecir y Él hará que aquello que parece imposible sea posible. Esta es una de las experiencias de la fe. Y queridos oyentes, debería de ser nuestra experiencia. ¿Por qué razón? Porque muchos, como ya dijimos y seguimos enfatizando esta parte, no vivimos las mismas circunstancias. Pero todos estos personajes de Hebreos 11 vieron la mano poderosa de Dios a pesar de las circunstancias. Eso significa que usted y yo también podemos hacer lo mismo. Pero me llama mucho la atención, pastor, porque esto nos lleva a algo que mientras leía en el comentario bíblico adventista en Apocalipsis 14:12 mencionaba que la fe de Jesús también puede expresarse como la fe en Jesús. Sí, y es nuestro máximo ejemplo, Ujú. aunque no aparece en el libro, ¿verdad? En el Sí, no, capítulo no está 11, aquí en no esta está en esta lista. lista. Jesús en realidad es quien culmina para Amén, demostrarnos que Él es el ejemplo vivo de una fe capaz amén. de vencer aún el pecado. Entonces, contemplamos, ¿verdad? Que aquí se nos muestra, ¿verdad? Que en tiempo de crisis, en este tiempo de crisis final, el Señor nos invita a nosotros a tener la fe de ¿quién? De La fe Jesús, de sí. Jesús. Bueno, por ahí se nos da, ¿verdad? En esta parte, que como reseña, que en la década de 1890 la Iglesia Adventista comprendió con mayor claridad Ese concepto. lo que es este concepto y el mensaje que conlleva este concepto. Porque de lo que se está hablando es aquí que no solo de la ley, Ujú. sino también del evangelio. Sí, sí, Eso sí. significa que esto a nosotros nos debe llevar a comprender que el evangelio y la ley van de la mano. La Así es. obediencia a los principios de Dios van de la mano. Es decir, lo que vivieron estos hombres de fe en Hebreos 11 ahora será mucho mayor en la vivencia de los que en este tiempo, antes de que Jesús venga, experimentaremos. Ujú. Y nos queda a nosotros afianzarnos de la justicia de Cristo, de la fe que Él nos ha dado Sí, sí. y del Evangelio para compartir las buenas nuevas, porque la fe termina en el cielo. Amén. Y hay un efecto aquí muy importante que nosotros buscamos también, pastor. La fe de Jesús que llegue a ser esa misma fe en nuestra vida en el concepto espiritual, es decir, esa confianza. Hay una parte que a mí me llama la atención, lo describe Mateo 26:36, que es la experiencia de Jesús cuando clama al Padre y le dice, si es posible, pase de mí esta copa, si hay otra manera de salvar a la humanidad, muéstramela. Pero concluye en número uno decir, no sea como yo quiero, sino como tú. Y al final, una frase muy trascendente que tiene que ver en el contexto de la oración, hágase tu voluntad. Jesús demostró su confianza de fe totalmente en el Padre al dejar que la voluntad del Padre fuese manifiesta en su totalidad, a pesar de que él estaba comenzando a sentir la carga del pecado de toda Sí, la fue una, humanidad. una lucha diferente a Sí, la nuestra, ¿no? Una exactamente. lucha, ahora sí, directo con el pecado. Sí. Jesús había venido a dar el testimonio de quién es el Padre. Él como hijo venía a dar Ujú, testimonio de él, ¿verdad? Del Padre. Y siendo humano, habiendo tomado nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Entonces, él sintió angustia. Se ve en esta escena del Getsemaní, angustia. Expresó también que tenía dolor y sobre todo un profundo pesar porque el pecado lo agobiaba, como ujú. ya mencionaste, pastor. Y entonces en medio de esa angustia clamó, Señor, Padre mío, pase de mí esta copa sin que yo la vea. Pero terminó diciendo, no se haga tu voluntad, sino la mía. Perdón, sino la tuya, sino Así la es. tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, sí. Ahora, ¿qué es tener la fe de Jesús? Porque aquí debemos cerrar, ¿no? Ujú, Debemos cerrar este punto. ¿Qué es tener la fe de Jesús? No es solo creer en ujú. Él, Exactamente. no es solo creer en Él, es vivir como Jesús Vivió. vivió. Sí. Es llevar a la práctica todo lo que ya sabemos, todo lo que conocemos, todo lo que entendemos, que está escrito en su palabra, lo cual entonces nos permitirá a nosotros una dependencia total de Él Amén. y una entrega total a Él y sobre todo una obediencia sin obligación, sino por amor, ¿verdad? Y así la vida en Cristo reflejará
a ese mismo Cristo. Cristo Jesús. Porque al final, en conclusión, sin fe Es es imposible imposible agradar agradar a a Dios. Dios. Así que, querida familia, queridos amigos, pastor, yo creo que ha sido un episodio de mucha bendición, de mucho aprendizaje, y les invitamos también a ustedes a que cada semana puedan estudiar su guía de estudio y no se pierdan también ningún episodio de Reacciones. Pastor, gracias por haber estado con No, nosotros. gracias a ti. Les enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que siguen este proyecto, este programa especial, y les animamos a que todos los lunes recuerden estar con nosotros a las 7 p.m. en nuestras plataformas oficiales en Facebook, YouTube y también en Spotify. Les animamos a que no se pierda el siguiente episodio. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado